Hola, ¿cómo están amigas y amigos de Radio Teocelo? Les saluda Pamela Ruiz desde su programa Mano Vuelta, una producción del Instituto de Ecología y desde quienes colaboramos en el proyecto Biodiversidad en la Milpa y sus suelos, bases de la seguridad alimentaria de mujeres, adolescentes, niñas y niños rurales, apoyado por el CONACYT. A lo largo de estos 6 programas hemos podido conversar sobre la importancia de mantener suelos sanos y vivos para producir alimentos suficientes, variados y ricos para que las plantas que cultivamos y las que recolectamos o cosechamos como quelites y hongos puedan seguir creciendo. Además, hemos reflexionado sobre la necesidad de transformar y conservar frutas y verduras para tenerlas disponibles durante todo el año con mermeladas, salsas y otras conservas. Si se lo perdieron y quieren escuchar alguna de estas emisiones, pueden visitar el Facebook del INECOL, donde podrán escuchar las retransmisiones de los programas que hemos transmitido aquí en Radio Teocelo. Hoy no se pueden perder este programa, pues seguiremos platicando de la importancia de la biodiversidad o de las diferentes formas de vida que encontramos en nuestras fincas y parcelas y en concreto de los polinizadores. ¿Han escuchado este término? Quizás algunos ya lo habrán escuchado y otros no, pero para resolver nuestras dudas me acompañan unas amigas y amigos investigadores muy queridos de nuestro equipo. Bienvenidos a todos. ¿Pueden presentarse? Hola, soy Andrés Guarina Anacona. Me encuentro realizando trabajos con polinizadores, particularmente abejas, escarabajos y moscas en franjas aguacateras y ahora acá en Veracruz con milpas. Hola, mi nombre es Mónica Rodríguez, soy estudiante de maestría del Instituto de Ecología. Estoy realizando mi trabajo de tesis en el Cofre de Perote, en las milpas de montaña, y queremos un poco conocer cuáles son esos visitantes que visitan las flores que hay de las herbáceas en las milpas, y queremos saber un poco de las especies de abejas y de moscas que más adelante les contaremos. Hola, soy Carlos Cultit, soy investigador por México del CONACYT. Y pues estoy apoyando al equipo para la evaluación de los visitantes florales, insectos visitantes florales, con énfasis en abejas y moscas, en las milpas que se están interviniendo y monitoreando en transición agroecológica del proyecto Mano Vuelta. Pues muy bienvenidas y bienvenidos. Bueno, quiero contarles a la audiencia que ellos están recién llegados de las milpas, justo andaban monitoreando ahí a los polinizadores. Moni, Andrés y Carlos pues están normalmente trabajando en el INECOL sede del Bajío, o sea en Michoacán, y entonces pues tenemos el gusto el día de hoy de que nos visitan, pues justo como dice Carlos, para apoyarnos a comprender un poquito cómo están funcionando los polinizadores en las milpas, que como ya les hemos platicado en otros programas, pues estudiamos y trabajamos, ¿no?, desde Mano Vuelta. Entonces, pues estoy muy agradecida de su presencia aquí y me gustaría preguntarles, pues, ¿qué son los polinizadores para quienes no han escuchado este término y cuál es su importancia? Bueno, los polinizadores son agentes biológicos que ayudan a la reproducción de las plantas. Antes de eso, las plantas tienen al menos 2 grandes estrategias para reproducirse, ¿no? Ayudadas por algún agente, ya sea vivo o no, lo que llamamos agente abiótico o biótico, ¿sí? O de forma que... Y la segunda forma en general es no depender de el proceso sexual o intercambio de gametos, sino de manera vegetativa, lo que nos ayuda, por ejemplo, a tener esquejes o a sembrar los piecitos, como llaman en los jardines, ¿sí? Dentro de las estrategias que dependen de la reproducción sexual, tenemos agentes abióticos como por ejemplo el agua y el viento. Muchas especies de plantas están adaptadas o se han adaptado para que su reproducción dependa de que el polen, que es digámosle así, la célula masculina, ¿sí?, llegue hasta las estructuras femeninas de otro individuo de la misma especie. Eso puede ser por el viento o por el agua. Pero dentro de los agentes, la otra alternativa es que la planta dependa de animales
para poder reproducirse, y ahí es donde entran los agentes vivos o agentes bióticos, y dentro de ese grupo es donde tenemos a los polinizadores, y tenemos una gran variedad de grupos de los cuales vamos a hablar ahorita pues en el programa. Muchas gracias. Moni, ¿tú nos podrías platicar un poquito cuál es la importancia de estos polinizadores pues en nuestro día a día? O sea, realmente como en qué nos pueden beneficiar a nosotros como seres humanos. Bueno, pues básicamente los polinizadores son importantes porque de ellos depende que podamos tener alimentos y semillas para que se puedan seguir reproduciendo pues esos alimentos que todos los días consumimos. Entre, digamos que algunos de los alimentos que son polinizados por insectos, pues tenemos el café, que son polinizados por moscas, también el cacao, que es un alimento que consumimos mucho, muchas frutas, ¿sí? Como también verduras como el jitomate, los chiles, que son tan importantes. Entonces, sin todos esos polinizadores, que son muy diversos, no solamente abejas, que es como el grupo más conocido, sino que también hay moscas y hay escarabajos, mariposas, colibríes o otras aves, murciélagos. Entonces, pues sin ellos no tendríamos muchos de esos alimentos, o incluso el agave, del que sacamos otras alimentos y productos que son muy importantes. Entonces, pues sí, ese es como su papel en el ecosistema y pues importante para la humanidad, ¿no? Sí, qué interesante esto que nos comentas, porque pues personalmente yo no sabía qué tan grande era la diversidad de polinizadores, ¿no? Claro que nos imaginamos todos inmediatamente una abejita, ¿no? Una mariposa, pero ya cuando hablamos de otro tipo de polinizadores, como lo acabas de mencionar, pues se abre nuestro mundo de posibilidades y de reconocer a estos animales, seres vivos, ¿no? Que nos están ayudando a cumplir esta función. Entonces, para eso, me gustaría que pudiéramos escuchar una cápsula que justamente también hizo y desarrolló este equipo, y que bueno, antes de escucharla nos contara un poquito Carlos, de qué se trata este programa, ¿no? Estos podcasts que ustedes están realizando y dónde podemos escucharlos. Gracias. Sí, desde hace 3 años, desde el laboratorio y desde el Centro Regional del Bajío en Pátzcuaro del INECOL, se transmitieron semanalmente cápsulas que abordan temas sobre polinización, polinizadores y cómo las personas en general pueden contribuir al cuidado de los organismos que contribuyen a la polinización y de la polinización como una función ecológica importante, no solo en hábitats naturales, sino también y principalmente en contextos agrícolas y urbanos. Esta cápsula es desarrollada en colaboración con la doctora Paula Andrea González. Ella es postdoc del IPN CIDIR Oaxaca, y nuestra productora y la artista detrás de todo esto realmente pues Jacqueline Acuña, que hace parte del equipo de medios radiofónicos de Michoacán. La cápsula se transmitió por 3 años, completamos más de 200 cápsulas durante los últimos 3 años. En ese momento estamos en pausa por un problema, digámosle, informático. Las cápsulas ahora, aunque siguen disponibles en la plataforma de SoundCloud, lamentablemente ya no tenemos acceso a la cuenta por un problema de hackeo, pero estamos migrando el programa a Spotify. Entonces esperamos pronto poder tener el relanzamiento y retomar las cápsulas semanales. El objetivo de las cápsulas era aprovechar un medio como la radio para hacer divulgación científica. En el medio radiofónico consideramos que es una manera de llegar a mucha más gente que no necesariamente está relacionada directamente con ciencia. Aunque a los investigadores nos piden que hagamos divulgación científica a través de artículos, la verdad, la dura realidad es que a veces es más fácil oír y ver que leer, así 3 páginas, 4 páginas, puede ser de pronto mucho más directo y complementario a los medios escritos o al internet, el poder transmitirlo de voz a voz, la información que
otros investigadores o nosotros mismos en el INECOL estamos generando, y creemos que la radio pues sigue siendo el medio más accesible para la gran mayoría de personas, ¿sí? Incluso si no tienes internet, tienes radio. Entonces eso, al menos en Michoacán, es muy valioso. Muy bien, pues vamos a escuchar la cápsula Polinizadores en México. Hola, en el capítulo de hoy hablaremos sobre cuánto conocimiento se tiene de la diversidad y estado de conservación de los polinizadores en el territorio nacional. Recordemos que los polinizadores son importantes porque de ellos depende la salud de nuestros ecosistemas naturales, así como que nuestra dieta sea diversa. Muchas de las frutas y verduras que consumimos dependen parcial o totalmente de la polinización por diferentes especies de animales. La comunidad científica ha calculado que cerca del 70% de los cultivos esenciales para la humanidad necesitan de la acción de los polinizadores. Por esta razón, conocer cuántas especies hay en México y cuáles son las amenazas que enfrentan debido a las actividades humanas es clave para su conservación. Lo primero que podemos preguntarnos es, ¿cuántas especies de polinizadores hay en México? En un reciente trabajo publicado en el 2021 en la Revista Mexicana de Biodiversidad, los investigadores reportan que en México hay por lo menos 2.405 especies de polinizadores, entre abejas, avispas, mariposas nocturnas, colibríes y murciélagos. Los más diversos son, por supuesto, los insectos, con 2.330 especies, entre avispas, abejas y mariposas nocturnas. En segundo lugar están los colibríes, con 58 especies, y en tercer lugar están los murciélagos, con 17 especies. ¿Dónde se encuentran todas estas especies? Esta es una pregunta no tan sencilla de responder. El conocimiento de las diferentes especies está sesgado a los lugares donde se realizan más estudios, por lo general cercanos a los grandes centros de investigación. Así, hay zonas del país que están más estudiadas que otras. Sin embargo, aún existe un gran vacío en el conocimiento sobre nuestros polinizadores. En el estudio mencionado, se muestra que el conocimiento sobre los polinizadores en México se concentra principalmente en el centro del país y en la península de Yucatán. ¿Están en riesgo de desaparecer los polinizadores en México? El estado de conservación o la categoría de riesgo de las especies de polinizadores se evalúa y se incluyen en la NOM 59 de Semarnat o en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UCN por sus siglas en inglés. Sin embargo, para la gran mayoría de especies de polinizadores mexicanos no existe esta evaluación. Es un trabajo que requiere tiempo y recursos. Cabe resaltar que actualmente existen grupos de investigadores los cuales estamos trabajando en esa dirección. En el caso de las abejas, los abejorros ya cuentan con algunas especies identificadas en la categoría de riesgo potencial. ¿Qué podemos concluir por el momento? A pesar de los esfuerzos que se han realizado durante muchos años, aún en la comunidad científica tenemos mucho trabajo por hacer con respecto al estudio de los polinizadores en México. Como hemos hablado a lo largo de todo este programa, además de las abejas, muchos otros grupos de insectos visitan y participan en la polinización de una gran diversidad de plantas, tanto silvestres como cultivadas. Un grupo muy importante son las moscas, así como también los escarabajos y las mariposas diurnas, como también especies de muchas más familias poco conocidas de mariposas nocturnas. Sin embargo, la información sobre su diversidad y estado de conservación es escasa, dispersa o completamente ausente. Ante este panorama tenemos una gran urgencia. Es muy probable que una gran cantidad de especies de polinizadores se estén perdiendo más rápido de lo que podemos conocerlas. Incendios descontrolados y la expansión no responsable de las fronteras agropecuarias y urbanas ponen en riesgo a nuestros aliados, los polinizadores. Ellos pueden desaparecer antes de que sepamos que están allí. En ese momento tal vez sea demasiado tarde. Por supuesto, si quieren saber más sobre la polinización, los polinizadores y cómo podemos contribuir a su cuidado, síguenos aquí o en nuestras redes sociales del INECOL, Centro Regional Bajío, por Facebook y Twitter. Y recuerden, la ciencia es de todas y todos. La información presentada en esta cápsula proviene del artículo llamado Estado del arte del conocimiento de biodiversidad de los polinizadores de México por Nava Bolaños y colaboradores, publicado en el 2021 en la Revista Mexicana de Biodiversidad. Pues como ven toda esa diversidad de polinizadores que escuchamos en la cápsula. Pues es asombroso, ¿no creen? Pero ahora me gustaría que escucháramos
¿qué hay aquí cerquita de nosotros, no? Entonces, para eso, pues está aquí Mónica y Andrés, quienes nos pueden platicar de sus investigaciones en las milpas del Cofre de Perote y qué han encontrado. Bueno, hemos estado trabajando en las milpas del Cofre en varios municipios. Uno de esos es Jico, en las comunidades de Jico Viejo, Matlalapa y Cuatitlán. Y también hemos estado en Acajete, en Saucal, en Sinal y en Zapotal y en Ocotepec. También hemos estado ahí visitando y pues un poco de lo que queremos hacer es, ya que no hay mucha información sobre los insectos visitantes y polinizadores de cultivos, aunque son muy importantes pues para la agricultura y para la producción de alimentos, no se conoce mucho y particularmente no se conoce en las milpas como tal. Entonces queríamos saber qué tan diversas o qué tantos bichitos de estos grupos que le hemos estado hablando, como abejas y moscas, hay en esas milpas. Y pues eso es un poco lo que llevamos haciendo desde el año 2022 más o menos. Ya hemos realizado varios muestreos en diferentes momentos del ciclo de la milpa, como durante la floración, durante la siembra, la cosecha, y queríamos ver pues cómo cambia, digamos, también en esos paisajes milperos esta diversidad de visitantes florales. Yo les voy a hablar un poquito de lo que hemos encontrado en el grupo de las abejas. Hasta el momento llevamos más o menos unas 80 especies diferentes de abejas, que como les decía, pues por lo general cuando nos hablan de abejas, pues pensamos solamente en la abeja de la miel, que pica, y pues que es esta abejita amarilla con rayitas, pero hay muchísimas abejas, como por ejemplo los jicotes, que también los hemos encontrado en gran cantidad. Hemos encontrado unas 5 especies de jicotes, de las cuales 3 están en categorías de amenaza, y pues esto es un dato bastante importante para la investigación. También hemos encontrado abejas que le llaman abejas del sudor, que son unas abejas bastante chiquiticas que se parecen de pronto a avispas o a otros bichos y las confundimos, por lo general no las vemos, pero son abejas que son muy importantes también para la polinización de plantas como los jitomates, el tomate, el chile, las berenjenas. También tenemos abejas que le llaman abejas carpinteras, que ya son más grandes, que hacen sus nidos en los troncos de madera. Hemos encontrado abejas cortadoras de hojas, abejas del poliéster, abejas de las orquídeas. Entonces hemos encontrado una variedad muy grande y eso nos pone muy contentos porque pues es realmente todas esas herbáceas, o que también les llaman malezas, todas esas plantitas que crecen en las milpas, que están asociadas a esos cultivos y que no son sembradas, sino que crecen de manera natural, las que mantienen toda esa variedad de insectos que estamos encontrando. Y Andrés les va a comentar un poquito de lo que hemos encontrado en cuanto a las moscas. Bueno, sin duda, con respecto a las moscas, ha sido sorprendente la riqueza que hemos encontrado en las milpas. Más de 100 especies distribuidas en 17 familias. Y esto es muy importante puesto que las moscas, como un orden, son fundamentales en los ecosistemas debido a su diversidad ecológica. Entonces, por ejemplo, de las moscas que encontramos en las milpas, el 80% son pertenecientes a la familia Syrphidae. Es una familia que es muy importante puesto que contribuyen a la polinización de los cultivos, pero también en su fase larval son fundamentales en el control de plagas, un control natural de plagas, ¿verdad? Aparte de esta familia también hemos encontrado califóridos, viviónidos, asílidos, que son moscas que cazan a otros insectos. Los califorios tal vez los reconozcan como las moscas panteoneras, las azulitas que son metálicas, pero ellas también visitan los cultivos.
Y además hay que decir que pues, no son las únicas moscas, porque cuando hablamos de moscas normalmente nos imaginamos un insecto feo y peludo y que es desagradable, o a los zancudos, que son los que menos queremos en la casa, ¿verdad? Son las moscas y dípteros más comunes que conocemos, pero no son los únicos. Entonces el mensaje es un poco que podamos ver hacia las milpas, hacia los jardines, y reconocer la gran variedad de dípteros que hay, y también aprender sobre qué papel ecológico juegan, ¿no? Y pues nada, ese es el mensaje. Pues qué interesante, porque jamás hubiéramos pensado a las moscas, ¿no? Como muy importantes en incluso la productividad de una milpa, ¿no? En ese sentido, ¿qué plantas que podemos encontrar en una milpa, quizás de las cultivadas, ¿no?, tienen una importancia y una necesidad de estos polinizadores para fructificar? Bueno, desafortunadamente no nos acompaña la botánica del equipo, la doctora Catalina Ruiz, pero pues gracias al apoyo de ella es egresada del INECOL y ahora es postdoc en la UNAM. No puedo mencionar nombres de especies específicos porque tal vez para no cometer ningún error, pero sí podemos decirlo en general, ¿no? Nombres comunes. Hay varias especies de quelites, ¿no?, que cuando florecen son visitados tanto por moscas como por abejas, en términos de visitantes florales. También tenemos algunos tomatillos, ¿no?, o plantas de la familia del jitomate o del tomate, que crecen ya bien sea porque la gente los pone directamente o están creciendo espontáneamente dentro de las milpas. Y hay especies de arbustos de bajo porte que crecen en los bordes de las milpas, que también están contribuyendo a que existan, o más bien contribuyen a mantener a los insectos visitantes florales. Por supuesto, las plantas que hacen parte de la triada, me corriges, Pamela, que es los frijoles, la calabaza, ¿y quién me falta? Y el maíz, ¿no? Entonces, en la triada de la milpa tenemos al maíz, las calabazas y los frijoles. El maíz no necesita ser polinizado, pero el que ha vivido en milpas ha visto abejas de la miel, Apis mellifera, volando alrededor del maíz. Entonces alguna vez nos preguntaron que si Apis mellifera polinizaba el maíz. El maíz se poliniza por el viento, ¿sí? Pero lo que hace el maíz es que cuando está en su época de floración, la espiga florecida ofrece mucho polen a las abejas. Y me dice Andrés también que las moscas están recolectando también este polen. Entonces, a pesar de que el maíz no dependa de un insecto para su reproducción, el hecho de exponer sus estructuras reproductivas, en este caso lo que serían las anteras, donde está el polen, ofrece recurso, ¿no?, para estos visitantes florales. El punto es el siguiente: algunas plantas, aunque no requieran de los insectos para polinizarse, al estar dentro del sistema ofrecen recursos que mantienen a estos polinizadores, que van a contribuir a la polinización de otras plantas asociadas. Entonces el maíz también es importante en ese sentido, porque muchas de esos grupos de insectos que obtienen polen del maíz van a polinizar van a visitar y probablemente polinizar a los jitomates, ¿no?, y a las calabazas, que crecen de manera o sea, que son o que hacen parte de la tríada de la milpa, ¿sí? Entonces hay complementariedad, o todos los elementos de la milpa están contribuyendo a que estos organismos estén bien ahí. Bueno, otra cosa con las calabazas y los frijoles es que tienen las formas de las flores son muy, muy, muy diferentes. Una calabaza no la confundes con un frijol. Ni siquiera yo, que soy bien citadino, ¿no? Si yo veo la flor de calabaza, pues sé que no es un frijol. Y esta diferencia tan grande, el que la flor de la calabaza sea una flor abierta, muy llamativa, de gran tamaño en comparación a las de los frijoles, también contribuye a que hayan diferentes tipos de insectos visitantes florales, porque las flores de calabaza le gustan a los más grandotes y a los más chiquitos, por decirlo así, ¿no? Ahí vienen los escarabajos muy grandotes a meter la cabeza a unas abejas muy especiales, que son las abejas de las calabazas, que de hecho lo que se dice es que prácticamente surgen y han evolucionado juntos, ¿no? De hecho, el nombre con el que se conocía esta abeja antes, Peponapis, la raíz hace referencia a la calabaza, ¿no? Entonces vienen estas abejas grandes y se meten a esta gran flor de la calabaza, o escarabajos muy grandes, y se meten a la flor de la calabaza a libar
o a tener néctar, ¿no? Pero también hay unas mosquitas chiquititas, muy chiquititas, o sea, que parecen, no hay forma de distinguirlas. Entonces, su tamaño permite que una amplia variedad de tamaños y formas de insectos visiten la flor. El frijol es más celoso de sus recursos florales, es más quisquilloso, no le entrega su polen y néctar a cualquiera, ¿sí? Entonces, su flor tiene una estructura que genera una especie de restricción o selecciona quién puede acceder a su néctar y polen. Y entonces eso hace que otros insectos con otros comportamientos se mantengan. De esa manera la triada y todo lo demás que está en la milpa, por sus formas, estrategias, colores, ¿no? Momentos de floración, ¿sí? ayuden a mantener una alta diversidad o diferentes formas de insectos polinizadores. Súper, Carlos. Entonces estamos hablando que si hay una diversidad en el suelo, habrá una diversidad también de plantas, ¿no? En nuestras parcelas, y a su vez eso va a traer también una diversidad de insectos, de polinizadores y finalmente pues un agroecosistema muy diverso, ¿no? Y bueno, y sano, como mencionas. Y entonces, pues también para seguirles contando un poquito más de estos beneficios, no solamente hacia la milpa, sino también a otros agroecosistemas, escogimos otra cápsula con referencia al café. Esta cápsula también la elaboraron nuestros compañeros del INECOL del Bajío, y puesto que sabemos que aquí la audiencia de Radio Teocelo en su mayoría también por aquí son cafetaleros, pues con mucho gusto les ponemos esta cápsula para que puedan escuchar la importancia de los polinizadores en este cultivo. Hola, hoy conversaremos sobre un tema muy especial. Hoy hablaremos sobre la importancia de las abejas y las herbáceas para mantener el servicio de polinización en los cultivos de café. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Para este tema tenemos como invitado al maestro en ciencias Luis Raúl Martínez, estudiante doctoral del Instituto de Ecología INECOL y líder del grupo Biproject. Luis enfocó su investigación de maestría en el estudio de la diversidad de abejas nativas en paisajes cafetaleros de Veracruz, en los municipios de Jico y Teocelo. Hola Luis, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Carlos, hola Paula, muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco enormemente la oportunidad de estar aquí con ustedes. Luis, ¿en qué medida el café depende de los insectos para su polinización? Fíjate que es muy interesante. Para complementar la pregunta, quisiera platicarles antes que ya investigadoras como Alexandra Maria Klein y coautores en el año 2007 han estimado que hasta el 35% del volumen de la producción alimentaria mundial dependen de polinizadores. No obstante, otras estimaciones como la del trabajo realizado por Lorena Ashworth y colaboradores en 2009 se dedicó a revisar los datos para México y encontró que debido a que la diversidad de cultivos en México es excepcionalmente alta, cerca del 85% de frutas y semillas consumidas dependen en alguna medida de polinizadores para su productividad. Ahora, en cuanto al café, más o menos el 80% del café producido solía ser café de la especie Coffea arábica. Esta especie de café es autógama, significa que se puede autopolinizar, mientras que la especie Coffea canéfora de la variedad robusta es alógama y depende de polinización cruzada de plantas adyacentes. En diciembre del 2022 se reportó que de la producción total el 54% es de la especie arábica y la otra mitad de robusta. Esto se ha balanceado debido a las variedades híbridas resistentes a plagas que el mercado agroindustrial promueve. Si bien es cierto que el café arábico no depende de la polinización para su reproducción, algunos estudios han mostrado que la diversidad de abejas nativas y la cercanía de los cultivos de café a parches de bosques cercanos están positivamente relacionados al incremento del tamaño, número y calidad de frutos logrados en comparación a los cafetos autopolinizados. Es decir, los cafetos que no fueron polinizados por abejas van a producir menor calidad y cantidad de frutos que los que sí fueron polinizados por abejas. Sin embargo, bueno, siempre hay que tener cuidado con las creencias populares sobre cómo debemos de polinizar nuestros cultivos, porque algunas prácticas comunes son poner cajones de abejas de la miel, y ya estudios como el de Badón y Vergara del 2011 han observado una relación inversa entre la presencia de la abeja de la miel, Apis mellifera, y la diversidad de polinizadores nativos, lo cual pudiera estar teniendo el efecto contrario al que estamos buscando. En lugar de polinizar nuestros cultivos de café, pues estaríamos impidiendo que las abejas nativas estén allí presentes y así poder producir más y mejor café. Entonces, Luis, ¿cuántas especies de abejas nativas registraste durante tu investigación en los cafetales de Jico y Teocelo?
Encontramos 81 especies de abejas en Orduña, en Coatepec, 84 en la comunidad de Úrsulo Galván, ahí en Jico, y 58 especies de abejas en Teocelo. En total encontramos 140 especies, lo cual es muchísimo si estamos hablando de zonas cultivadas. Por esto es importante corregir las recomendaciones que algunos técnicos e investigadores siguen haciendo sobre los paisajes agrícolas y la introducción de la abeja de la miel como polinizador. Porque si bien es cierto que los cafetales son áreas de uso humano, alrededor tenemos ecosistemas súper diversos, como lo es el bosque mesófilo de montaña en el centro de Veracruz, y a pesar de ser áreas agrícolas, existe una gran diversidad de abejas nativas. Y es que la cosa es muy simple, las abejas nativas están en todas partes, ya que se mueven hasta casi 2 kilómetros a la redonda. Finalmente, Luis, ¿qué herbáceas son importantes para la diversidad de abejas en los cafetales? De entrada contestaría que todas. Sin haberlo medido, tuve la oportunidad de ver que un cafetal que no tenía maleza, que estaba limpio entre comillas, no tenía ni una sola abeja, ni siquiera de la miel, mientras que un cafetal al cual yo había pedido el favor a su propietaria de conservar las flores, justo al lado de este otro cafetal, estaba repleto de abejas de todo tipo. Las principales flores, según el porcentaje de aporte que tuvo en las redes de interacción que medimos en los cafetales, fueron el mozote blanco, el mozote amarillo, el café, cundeamor, una planta de arestites amarilla, la hierba del sopilote, el mozote amarillo que tiene una flor chiquita que realmente es una melampodium, la Melampodium microcephalum, la cebollina que es una flor moradita que tiene como un color moradito lila, que es el Ageratum houstonianum, el plátano, la calabaza y el morchi o morchete, la hierba del pasmo, el matlalín blanco, la lobelia, que es una flor lila chiquitita, y bueno, muchas otras más, pero esas fueron las principales. Al final lo que hicimos fue un taller y vimos que cuando se hacía la limpieza o el deshierve en el cafetal, esto afectaba el 71.7% de las plantas visitadas por las abejas, lo cual resultaba en la reducción potencial de hasta el 94% de las abejas nativas. Entonces, bueno, la recomendación es hacer una limpieza local en cada planta y dejar la mayoría de las flores en el cafetal. Luis, muchas gracias. Para quienes deseen más información sobre el trabajo de Luis, pueden contactarlo a través de su correo institucional luis.martinez@posgrado.ecología.edu.mx y en su página de Facebook del proyecto BIPROJECT. El proyecto de maestría de Luis fue dirigido por el Dr. Armando Contreras, investigador del INECOL sede Jalapa desde la Red Académica de Ambiente y Sustentabilidad. Si quieren saber más de la polinización, los polinizadores y cómo podemos contribuir a su cuidado, síguenos aquí o en nuestras redes sociales del INECOL Centro Regional del Bajío, por Facebook y Twitter. Y recuerden, la ciencia es de todas y todos. Bueno, pues qué interesante, ¿no creen? A todos los que producen por acá café, pues ya pudieron escuchar la diferencia, ¿no? En tener una finca súper limpia, sin nada de herbáceas, sin nada de maleza, y a una finca que pues tiene bastantes diversidad de flores, ¿no? De estas consideradas, malezas, pero en realidad buenasas, ¿no? Porque pues nos ayudan a atraer a estos polinizadores. Pero bueno, en la cápsula también me surge esta pregunta, ¿no? Bueno, y la abejita de la miel, qué interesante es que también, además de hacernos estos servicios, ¿no? De polinizar nuestros cultivos, pues también hay polinizadores de importancia económica que nos pueden generar un ingreso, y que por acá por Teocelo también hay varios apicultores. Bueno, pues quiero contarles que hoy tenemos también aquí a Abraham Francisco de invitado, que es un apicultor pues de la franja aguacatera de Michoacán. Entonces quiero preguntarle un poquito más sobre esta actividad. Primero que nada, un saludo a todos los radioescuchas. Es para mí un gusto participar en este pequeño espacio. Como apicultor puedo compartir con también los colegas apicultores de aquí de la comunidad que ha sido muy favorable tanto económicamente como en la práctica el aprender la apicultura. Contamos con la riqueza del aguacate y nos ha sido muy favorable para el desarrollo de esta misma actividad. Gozamos pues de la renta de nuestros cajones, como le decimos, de las cámaras de cría, y esto pues ha favorecido mucho el mercado en esta parte de Michoacán. Cabe mencionar que pues ha sido favorable el participar con otros más colegas que también nos han aportado sus conocimientos y que
en toda la meseta purépecha hay mucha gente que se dedica a la apicultura desde años atrás. Entonces, realmente, como apicultor me he dado cuenta que no solamente está la abeja de la miel, como la conocemos, que las demás abejas forman parte de esa actividad también. ¿Por qué? Porque como apicultor, pues nada más creía que estaba la abeja melífera, pero realmente conocer más abejas, el saber que conviven, que coexisten, realmente pues ha sido un aprendizaje muy, muy interesante y que sostiene también nuestra apicultura, porque vemos que participan también en la polinización de muchas otras especies que la abeja melífera no tiene acceso. Entonces, sí hay una rentabilidad en la práctica, pero también un aprendizaje, pues podríamos decirlo, ecológico. Bueno, pues qué interesante. Y aprovechando que estás aquí, me gustaría preguntarte, Abraham, ¿en qué otros sistemas agrícolas podemos introducir estas abejitas de la miel? Pues como saben, hay temporadas de escasez. Podemos mover nuestros cajones a donde haya floración. Realmente todos los cultivos de cítricos como el limón, la naranja, pues han sido es una miel muy sabrosa, una miel muy rica. También se han llevado estos cajones a la fresa, a la frambuesa, a las berries como les conocen. También la miel, pues ahora sí que es diferente, sabe diferente, tiene consistencias diferentes. Todo esto porque pues el néctar pues es muy diferente en cada flor. Entonces sí contamos, los apicultores que han movido sus cajones, contamos con esta variedad de diferentes mieles. Incluso la miel de mezquite ha sido también muy aprovechada en la zona de Michoacán. Uh-huh. Pues por acá también es muy popular la miel de café. Ahora que estás por acá, le voy a decir a Carlos que te lleve a probarla, por favor. Sí. Y bueno, no sé, yo me preguntaba, ¿habrá una miel de milpa? Eso nunca lo he escuchado. No sabemos. No lo sabemos, pero lo vamos a averiguar. Muy bien. Muchas gracias, Abraham. Un gusto. Pues bueno, para seguir y ya ir cerrando un poquito estas reflexiones que hemos tenido a lo largo del programa, pues me gustaría preguntarles a todos cómo podemos cuidar y fomentar pues a estos bichitos, como les dice muy de cariño Moni, desde nuestras casas, desde nuestras fincas, en nuestras parcelas. Algunos consejos que nos puedan dar. Bueno, pues yo creería que, como hemos hablado durante todo el programa, sería bueno que mantengamos, ya sea en los jardines de nuestras casas, pues diversidad de plantitas, ¿sí? Ya sean de las que usamos para comer todos los días o también plantas ornamentales que son muy bonitas y que tienen estos recursos que hemos ido diciendo, como néctar o polen, porque todos estos bichitos, como les decimos, pues necesitan diferentes recursos para vivir, ¿no? No solamente el néctar, pues les ofrece azúcar y energía para poder volar y mantenerse, pero también necesitan el polen para, digamos, hacer otro tipo de actividades y sobre todo para alimentar a sus crías, a sus larvitas. Entonces, pues entre más diversidad tengamos y más variedad de estas plantas en nuestras casas, en nuestros cultivos, en los diferentes lugares que podamos estar, pues más variedad también de insectos podremos mantener. Bueno, aparte de lo que dice Moni, yo creo que lo que hay que agregar es, desde las instituciones que hacemos trabajo académico y, por ejemplo, los medios que hacen difusión y divulgación, trabajar en visibilizar la importancia de los diferentes organismos que están asociados a sistemas productivos. Pero al mismo tiempo, como académicos, reconocer que hay necesidades específicas en los diferentes contextos productivos. Con esto quiero decir que nuestro papel como académicos no debe ser nunca imponer ideas que consideramos correctas desde el punto de vista meramente científico, sino también conversar con las comunidades y tratar de llegar a acuerdos sobre cómo interactuar con la biodiversidad en general. Y esto es en gran medida parte del mensaje que uno de nuestros fundadores, el Dr. Hafter,
promovía con su trabajo, ¿no? La biodiversidad no es una cuestión de, no es una cuestión de decisión de quien la estudia, sino de quien la requiere y de quienes dependemos de ella, entendiendo la biodiversidad no solo como el recurso natural, sino a todas las cosas que permiten que la biodiversidad persista. En ese sentido, el sistema de milpas es un ejemplo bonito para entender eso, porque a pesar de que las milpas, al menos en las que estamos trabajando, no son sistemas agrícolas de gran extensión. No recuerdo ahora, Pame, cuál es la área más grande de milpa que estamos... Como 1 hectárea, imagínate, o sea, estamos trabajando en pedacitos minúsculos de tierra en comparación a otros grandes sistemas de producción de alimentos, ¿no? Y aún así, ese pedacito de tierra contribuye enormemente a escala de paisaje a mantener grupos de animales que se mueven tal vez 500 metros, pero también otros que se mueven 2 o 3 kilómetros. ¿Ya? Entonces, las recomendaciones no solamente van dirigidas a cómo nos debemos comportar en la milpa, sino cómo nos debemos comportar con respecto al contexto de la milpa y cómo los que no vivimos en la milpa, sino que venimos de la ciudad, cómo valoramos el papel de estos sistemas productivos. Eso creo que es lo más importante y es lo que las instituciones como el INECOL deben siempre tener en cuenta, no perder de vista que si hay problemas, estos problemas van en diferentes niveles y que nuestro papel es ofrecer información para generar canales de conversación y de acuerdo con respecto a cómo debemos usar el recurso natural. Porque eso depende, pues, nuestro bienestar, al final de cuentas. Pues justamente para eso estamos aquí, ¿verdad? Y yo estoy muy contenta de todo esto que me están platicando porque, bueno, yo sigo aprendiendo, ¿no? También de ustedes, a pesar de que estoy ahí diario en la milpa, pero justo verlo desde otra óptica, ¿verdad? Ayuda a comprender lo no tan sencillo, ¿no? Que es estar ahí parada en medio de una milpa, un cafetal, ¿no? Sino hay que ver con estos ojos amplios, ¿no? Y por supuesto el del dialogar siempre, ¿no? Entre todos los actores que intervenimos ahí. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿no? Si dejáramos de cuidar a estos polinizadores, si dejáramos de procurarlos a nivel de las milpas, de los cafetales, a nivel del paisaje, ¿no? ¿Cómo sería lo que alguna vez te escuché decir, Carlos, un jardín silencioso? Bueno, se ha tratado de muchas maneras el tema de, bueno, ¿qué pasará si no hay polinizadores? ¿Qué pasará si no hay insectos? ¿Qué pasará si no hay plantas? Y estas preguntas se han planteado así para sensibilizar a un grupo, a una población mucho más grande, ¿no? Sin embargo, es importante decir que todos los elementos que existen hoy en los sistemas productivos de alimentos, todos son importantes. Y que todos los sistemas de producción de alimentos tienen un costo. Siempre lo que significa producir implica invertir. Y no quiero que se interprete que esto es que es una visión reduccionista. No, lo que hace esta visión es disectar las dos partes del juego. Si yo requiero de un cultivo X cantidad de alimento, yo debo introducirle cierta cantidad de energía o inversión, ¿sí? Cuando un sistema está muy homogeneizado y tecnificado, la inversión es externa. Todo lo tenemos que poner nosotros. Y cuando eso implica nosotros, es que tenemos que comprar el agroquímico, el abono, la maquinaria, quién cosecha, quién poliniza. Porque ya hay sistemas muy deteriorados, no aquí en Latinoamérica, pero sí en otras partes del mundo, donde ya incluso es necesario contratar gente para polinizar ciertos tipos de cultivo. Porque el contexto de estos cultivos ya no permite que viva esos grupos de insectos polinizadores. Entonces, no es una cuestión de decir que algo es malo o que algo es bueno. Es una cuestión de encontrar balance entre cuánto invierto y cuánto recibo del sistema. Y eso va a repercutir en cuánto dura el sistema. Yo puedo tener un monocultivo muy tecnificado, muy sano, muy extensivo, pero no está muy seguro nadie de cuánto va a durar el suelo donde siembras ese cultivo, porque el suelo se va erosionando, se va desgastando si no lo recuperas de manera adecuada y al final de cuentas, aunque tengas un rendimiento muy alto en un corto plazo de tus 10 años,
después vas a tener que invertir mucho para recuperar un recurso que tenías allí. Por lo tanto, el punto es balancear. Si yo puedo ir hacia sistemas en el cual yo pueda reducir al máximo el input externo y que el mismo sistema pueda mantener sus propios ciclos, ¿no?, como de nutrientes en el suelo, no solamente estaría yo obteniendo mi recurso, sino que estaría garantizando que ese terreno me siga dando ese recurso no al mediano plazo, sino al largo plazo. Y en gran medida ese es el principio de lo que se llama la agroecología, reconocer cómo mantener los procesos internos de esos sistemas, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo decir qué pasa si no hay polinizadores. Más bien es preguntarse qué pasa si yo no ofrezco las opciones de manejo que me permitan mantener todos aquellos componentes que mantienen sano mi sistema productivo de alimentos. Entonces, también es como el papel del proyecto Mano Vuelta reconocer las diferentes redes de acción que están detrás de mantener o de alcanzar cierto nivel de seguridad alimentaria. No es solo... comer bien es parte de la seguridad alimentaria, pero también el ser responsables de cómo mantenerla es parte de la seguridad alimentaria. Y eso sería mucho más importante visibilizarlo a través de estos trabajos, ¿no? Puede ser de pronto un poco pedagógico manejar tantos elementos, pero tal vez sí estamos listos ya para empezar a ver todo más conectado. Y la milpa con su triada, su contexto social detrás y todos los que están allí son un ejemplo de ese sistema en que podemos ver muchos actores participando para que algo supuestamente muy pequeño funcione muy bien. Qué necesaria reflexión, Carlos. Me parece muy acertada, muy compleja, ¿no? Y que nos invita, pues, eso, ¿no? A seguir como desde la producción de los alimentos, desde el consumo de los alimentos, seguir valorando esta complejidad, ¿no?, de elementos, de cosas, de personas, de conocimientos que intervienen en, pues, un agroecosistema sano, ¿no?, sustentable, y pues que nos va a dar de comer a largo plazo, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy agradecida, en verdad, por haber estado en esta charla. Me voy a ir despidiendo y pues les agradezco tanto a Carlos, a Moni, a Andrés, a Abraham por haber estado aquí. Les invito un poquito a que nos despidamos de los radioescuchas de Radio Teocelo y quizás decir algunas palabras y cuál es su polinizador favorito. Me gustan mucho las melíferas, pero ciertamente conocí el género Centris y esa es el que más me ha gustado. Es una abeja nativa. Es una abeja nativa, así es. ¿Cómo es? Parece, les comento aquí a mis compañeros, parece de peluche. Tiene muchos pelitos. Hay diferentes tamaños, pero se ve muy simpática la abejita. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es mi polinizador favorito? Esa pregunta es muy difícil, porque me gustan muchos. Pero tal vez podría hablar del grupo de polinizadores favoritos, que son los sírfidos, y para que los radioescuchas puedan ver sus jardines y sus cultivos y reconocer a los sírfidos, son aquellas mosquitas que a nosotros nos pueden parecer que imitan avispas o abejas, tienen la misma forma o el mismo tamaño o el mismo patrón de coloración. Eso me encanta porque es una forma de camuflajearse de los depredadores, y que incluso nosotros mismos vamos y sospechamos que nos va a picar, ¿no? O nos va a hacer daño, y en realidad son mosquitas que están haciendo su trabajo de polinización. Tal vez por eso es que me gusta tanto, más bien un grupo de polinizadores, y que, bueno, es un mensaje para los que están escuchando esto y que puedan ver en sus jardines, en sus cultivos, ya y echar un segundo vistazo y decir, esto es una abeja o esto es una mosca, ¿no? Eso sería. Yo también pienso que es muy difícil decir cuál es el polinizador favorito, porque me gustan muchos, pero creería que podrían ser las abejas de las orquídeas,
que son súper lindas, tienen unos colores metálicos que pueden ir desde el verde, rojo, morado, azul. Son de un tamaño más o menos grande, o sea, son como una abeja melífera o una abeja de la miel, o pueden ser mucho más grandes. Y me gustan mucho porque, bueno, todos estos nombres que tienen también los insectos, que son nombres comunes, en el caso de las abejas de las orquídeas, tienen que ver con lo que hacen. Y se llaman así porque los machos recolectan fragancias o aromas, perfumes que tienen estas flores para, entre otras cosas, para atraer a las hembras. Entonces me parece así como muy bonito y por eso creo que es mi polinizador favorito. Pues como la pregunta es difícil, no la voy a contestar. No tengo así un favorito. Yo creo que todos son bastante importantes. Más bien aprovecho el espacio para dar las gracias al proyecto, a Radio Teocelo por el espacio, ¿sí? Y pues hacer la cuña de aquí, ¿no? Que si quieren saber más sobre la polinización, los polinizadores y cómo podemos contribuir a su cuidado, pues que nos sigan, ¿no? Y desde las redes sociales del INECOL, en Facebook o en X, ahí estaremos colgando información, o de nuestro sitio en X del laboratorio, BPN Lab en X. Estaremos compartiendo, y todo el tiempo estamos compartiendo las experiencias que tenemos dentro del laboratorio y material de divulgación científica. Y como siempre hemos cerrado el programa, recuerden, más ahora que nunca, la ciencia es de todas y todos.